tema en esta mañana se llama predicando el mensaje de Jesús. No creo que exista un mensaje más importante que el mensaje de Jesús. Y somos portadores de un mensaje de fe, de esperanza y de salvación. No importa si tenemos más de 2000 años con el mismo mensaje. El mensaje de Jesús nunca tiene caducidad o nunca tiene fecha de vencimiento. Así que el mensaje de Jesús sigue vigente, sigue tocando corazones y cambiando vidas para bien y para siempre. Tiene Marcos capítulo 16, en el verso 15 dice la Biblia: y les dijo, id o vayan por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? ¿A quiénes hay que predicarles? A toda criatura, a toda una ciudad, a todo un estado, a todo un país. ¿Por qué no pensar que podemos predicarle a una nación completa? Llevándole el mensaje de Jesús. Jesús no le está sugiriendo a los discípulos. La palabra id en lo gramatical podemos decir que es un imperativo. O sea que está diciendo: vayan, no hay negociaciones, yo les mando. No le estoy sugiriendo que prediquen si quieren o no, le estoy ordenando. El id por todo el mundo y predicar el evangelio es un mandato. Algunos le llaman la gran comisión, porque es algo que Dios nos asignó a través de Jesús o nos comisionó para ello. Dice entonces la palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda persona. A toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nótese que el predicador no es responsable de que alguien quiera salvarse o perderse, pero el predicador es responsable de predicar. Dice la Biblia: yo sembré la palabra, en este caso, y Apolo regó, pero el crecimiento de la palabra que es implantada o sembrada solamente lo produce Dios en el corazón del hombre. Así que es un error pensar que yo voy a predicar para solamente convertir a la gente. No, mi deber o mi trabajo es predicar, y el trabajo de Dios es convertirlos. Si yo entiendo que yo debo predicar y yo debo anunciar el mensaje, entonces entiendo que mi responsabilidad es hablar de Jesús, hablar de su palabra. Y entonces cuando las palabras que alguien oye que son de Jesús, por cierto, son espíritu y son vida, y esas son las que dan testimonio de Jesús, entonces cada corazón se abre para recibirlo o se cierra para rechazarlo. Ahora bien, cuando predicamos a Jesús, no debemos pensar inmediatamente en la condenación de los hombres, porque la predicación no fue diseñada para condenar a nadie. Ni siquiera Jesús mismo dice: yo no vine a condenar a nadie, yo vine a salvar al mundo. Entonces, un grave error es usar la predicación del evangelio para traer condenación sobre la gente. La predicación debe ser una salida a la condenación, debe ser una puerta que nos lleve a la salvación, y trasladar a alguien que esté directo o que vaya rumbo a la perdición o a la condenación, trasladarlo de las tinieblas a la luz admirable.
Si tú eres un predicador de condenación, tú te moviste del mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús no condena a nadie. Incluso dice, cada uno se condena a sí mismo por cuanto no creyó. Pero no envió Dios al mundo para perder o para condenar al mundo. Al contrario, Dios envía a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Entonces debemos ser portadores de salvación. Todo predicador, todo hombre y mujer que se levante a predicar el mensaje de Jesús debe estar consciente de que es un portador de salvación, de buenas noticias, de buenas nuevas, y nunca de condenación, de juicio y de muerte. Porque tú no puedes predicar de aquello que no tienes, tú debes predicar lo que tienes. ¿Se acuerdan este apóstol que le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy? Los portadores de salvación deben predicar y dar salvación. Pero para muchos es más importante dar la dirección del infierno y decirle a la gente: para el infierno te vas. Es más fácil decirle a la gente, anunciarle el juicio, la condenación, que anunciarle el plan maravilloso de Dios de redención y de salvación. No hemos entendido la importancia de predicar el evangelio desde el punto de vista que Jesús lo manda y le dice a los discípulos. ¿Dónde estaba el Señor Jesús cuando dijo esto? Recuerde, Él había resucitado de entre los muertos. Se le había aparecido a las mujeres cerca de la tumba. Luego se le aparece a los discípulos. Y finalmente Jesús se reúne en un lugar donde más de 500 personas lo vieron. Por esa razón la resurrección de Jesús se hizo tan evidente. No se le apareció a 2, a 3 o a 4. Los que vieron a Jesús cuando ascendió al cielo, dice mi Biblia que fueron más de 500 personas que lo vieron irse. Y Él les dijo: de la misma forma como se fue, de esa misma forma volverá. Ahora bien, cuando está subiendo al cielo, con ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda, Él les dijo: vayan, por tanto, id por todo el mundo. Qué interesante que no les dijo: vayan a Judea solamente, vayan a los judíos, vayan solamente a la gente que los atienda y que los reciba. Creo que es nuestro deber que la gente crea en Jesús. Creo que es nuestra responsabilidad anunciarle a un mundo perdido que hay esperanza y que hay salvación para ellos. Id por todo el mundo y predicad este evangelio. Y deben predicarle a toda criatura. A toda criatura. ¿Sabe algo? En un momento la iglesia se convirtió en grupos sectarios. Grupos que reciben a gente de acuerdo a como ellos son. Todos tienen que ser iguales como son ellos. Porque si no hay alguien o no encaja alguien igual a sus formas, sus métodos y formas, entonces inmediatamente es rechazado dentro de ese grupo. Debemos ser portadores de salvación. Amados, no salgan a llevar más condenación. Es más, creo que el que da la dirección del infierno, creo que se la debe saber también. Que le es más fácil decirle a la gente que se vaya al infierno que se vaya al cielo. Si yo conozco que voy al cielo, yo no debo dar la dirección a alguien al infierno. ¿O no dice mi Biblia que el que salva de muerte un alma cubre multitudes de pecados y por supuesto salva de muerte un alma? Uno. Pero es más fácil decirle a la gente: al infierno te vas a ir.
Entienda algo. Cuando algo se dice de último, siempre en una predicación hay una conclusión, y la conclusión de la predicación debe ser impactante e importante. Cuando usted lee un comunicado, una carta, lo que dice al final de la carta es importante. Y lo que Jesús dijo de último, cuando ya se iba, y les dijo: por tanto, vayan por todo el mundo, y por todo el mundo. Yo los estoy enviando. Y prediquen este evangelio no a los que a ustedes les parezca, sino que prediquen este evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Ahora el que creyere será salvo, el que no será condenado. Y luego dice el verso 17: y yo los voy a equipar. Yo le voy a dar un equipamiento, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dígale a los hermanos: sé portador de salvación. Ahora igual le voy a poner un ejemplo para que lo entienda. La mujer, cuando está en la casa, tiene un hijo, y el hijo no le gusta hacer algunas cosas en la casa. La mujer tiene que salir a trabajar, y le dice al hijo: hijo, me voy, pero quiero que hagas algunos oficios, y que cuando yo venga, todos esos oficios que yo te mandé a hacer, tú los hagas. Hijo, lava el baño, recoge la ropa, monta la comida. Y hijo, te pido que no se te vaya a olvidar la cuarta cosa que te voy a mandar: dale comida al perro, al pobre perro que casi no come, que siempre se te olvida darle comida. La mamá sale de la casa, y cuando va en la puerta de la calle le dice: hijo, recuerda que todo lo que te dije es importante, pero dale comida al perro, no se te olvide, por favor. Resulta que el muchacho lavó el baño, recogió la ropa, hizo la comida, pero el muchacho se le olvidó darle comida al perro. ¿Qué cree? Cuando la mamá llega en la tarde, abre la puerta y lo primero que pregunta: hijo, ¿el perro comió? Ay, mamá, hice todo lo que me mandaste a hacer. Ay, pero se me olvidó. Para que usted entienda que cuando Jesús venga, tal vez pregunte por lo último que ordenó hacer. Ay, Señor, hicimos grandes congresos, predicaron el evangelio a toda criatura. Ay, Señor, hicimos grandes reuniones de cristianos, predicaron este evangelio a toda persona y a toda criatura y a todo el mundo. Señores, que hicimos grandes reuniones de oración. No es que esté mal todo lo que hagamos, adorar, orar, toda la organización de la iglesia, pero creo que hay algo que nos toca como responsabilidad. Él vendrá y dirá: predicaron este evangelio en todo el mundo como yo les mandé, y le predicaron a toda criatura. Gloria a Jesús. Debemos ser portadores de salvación, no de condenación, de juicio. Porque todo lo que se ve imposible para el hombre, para Dios es posible. A Dios le plació salvar al mundo, y lo hace. ¿Sabe cómo es la salvación o cómo entra la salvación al mundo? Por una locura. La locura de la predicación.
Y no es cualquier predicación, sino predicar y presentar a Cristo, anunciar a Jesús. Es lo más importante que puede ser alguien, o hacer alguien que tiene a Jesús. Ser un mensaje, ser un portador de un mensaje y que transmita a Jesús. Bien, créame que esto del hecho de que mucha gente se resista a anunciar el mensaje de Jesús no es desde ahorita. Jesús les dice a los discípulos: vayan al aposento alto, esperen allí. Necesito que su predicación vaya respaldada por señales, por milagros, por maravillas y prodigios. Esperen en un lugar, porque dentro de pocos días, o dentro de no muchos días, ustedes van a ser vestidos con un poder especial, o con un poder de lo alto, o yo le llamaría con un uniforme celestial, con una vestidura celestial, porque van a ser vestidos por dentro. Ser investidos es vestirse por dentro, vestirse de poder, vestirse de autoridad. Ellos esperaron, algunos se fueron, algunos no. De los 500 que estaban viendo a Jesús, solamente 120 después de 10 días se quedaron orando, ayunando y esperando. El mensaje de Jesús se debe predicar con el poder del Espíritu Santo. No hay forma, óigame bien, no hay forma que una iglesia anuncie a Jesús sin la revelación y sin el poder del Espíritu Santo. Sería meramente humanismo, sería una filosofía de un gran hombre. Pero cuando la predicación de Jesús viene acompañada del poder del Espíritu Santo, entonces todo cambia. Las vidas son conmovidas, los corazones son movidos a Jesús, y la gente queda totalmente indefensa hacia el mensaje de Jesús. Por eso usted debe ser portador de salvación. Pero número 2, usted debe ser portador del poder del Espíritu Santo para anunciar a Jesús. Cuando una iglesia no tiene el poder, no tiene la demostración, tiene la teoría pero no tiene la práctica. Y para predicar a Jesús tú necesitas tener la práctica. Tú necesitas recibir el equipamiento que lo recibieron 120 que estaban orando. Y de repente vino sobre ellos un estruendo o un ruido fuerte, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Hay más poder en un inexperto pero lleno del Espíritu Santo que en un maestro teólogo que tiene mucho conocimiento, pero le falta la sustancia y le falta la vivencia del poder del Espíritu Santo. Diga conmigo: necesito el Espíritu Santo para predicar a Jesús. Recuerden que Él dijo: yo no los voy a dejar solos. Es necesario para llevar mi mensaje que ustedes tengan a otro como yo, a otro en la misma línea que yo, a otro consolador, y Él los guiará a toda verdad. También Él va a hacer algo: Él les va a recordar todas las cosas que yo les dije. ¿Por qué? Porque Él, el Espíritu Santo, dice Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Usted sabe qué significa pararse en un lugar y que el Espíritu Santo esté con usted respaldándole. Y mientras usted abre su boca, el Espíritu Santo agarra de Jesús y se lo da a usted, y usted lo imparte a otros.
vino y os lo hará saber. Bien, mire el cambio. Tenemos hombres que fueron débiles, que fallaron, que dudaron. Mientras no había esta investidura o este revestimiento de poder, Pedro estaba dentro de estos 120. Pedro venía de negar a Jesús 3 veces, diciendo: no lo conozco, no sé quién es Él, nunca en mi vida lo he visto. Cuando alguien no tiene una experiencia con el Espíritu Santo, no va a poder tener una identidad definida. Lo que te define si eres o no de Jesús es que tengas la llenura y el poder del Espíritu Santo en ti. Por eso les desafío, iglesia, busquen una experiencia con el Espíritu Santo. Búsquenla, pídanla, anhélenla hasta conseguirla. La razón por la cual tu vida siempre flota o gira en 2 aguas, en doble o 2 personalidades y en una ambigüedad entre Cristo y el mundo, es porque tú no has tenido una definición y un encuentro personal con el Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro escondiéndose, diciendo: ojalá no me encuentren aquí, porque si me encuentran lo niego la 4ª vez y la 5ª también. Estaba un hombre escondido. ¿Qué le ha sucedido a la iglesia? La iglesia, cuando dejó de buscar el poder del Espíritu Santo, se convirtió en una iglesia tímida, en una iglesia miedosa, en una iglesia que no quiere asumir retos. Pero es que me da miedo, pero es que me asusta. Una iglesia, si pierde la experiencia con el Espíritu Santo, lo que viene es que pierde el mensaje de Jesús. Sin un mensaje de Jesús no podemos avanzar mucho. Seremos un grupo sin ningún tipo de poder o influencia sobre una sociedad. Por eso líderes quieren sentirse exitosos influyendo a 3 o a 4, pero ellos saben que perdieron toda influencia con una sociedad, porque perdieron el mensaje y perdieron la experiencia y la evidencia del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle algo, iglesia: el poder del Espíritu Santo trae valentía, trae gallardía, trae guáramo espiritual. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Empezaron a hablar en lenguas. A Pedro lo agarró también un ataque pentecostal seguramente. Habló lengua Pedro. Duró rato, picoteando, cabeceando, espelucándose, lo que sea. Pedro estaba allí teniendo la poderosa experiencia. Pero después de esto, después de que esto vino, el primero que se para del asiento es Pedro. Todo el mundo lo mira. Y alguien dijo: ahí viene la gallina esa que el gallo le cantó el otro día. Gallina, miedoso. Pero Pedro estaba diferente. Pedro se para y dice: varones, hermanos galileos, tengo un mensaje. Algo me cayó cuando estaba orando y cuando estaba adorando. Algo cayó sobre mí y tengo un mensaje. Y empezó y se lanza el más poderoso mensaje. El primer mensaje después de recibir el Espíritu Santo, se lo lanza Pedro a ese Jesús Nazareno, a quien vosotros crucificasteis. Y empezó empezó a predicar. Y viene y dice: ¿quién ahora quiere recibir a Jesús como único y suficiente Salvador? Léalo en su Biblia. 3,000 hombres moqueando, compungidos de corazón,
compungido de corazón, vinieron 3,000 hombres en un solo mensaje de un hombre ungido, de un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, pero un hombre con un solo mensaje, el mensaje de Jesús. Tres mil hombres vienen llorando al altar. Pedro les dice, reciban, arrepiéntanse de sus pecados para que vengan a vosotros tiempos de refrigerio. Léalo en casa, lea el mensaje de Pedro, lea la predicación de Pedro, un mensaje centrado en Jesús, un mensaje que no tiene nada que ver con una actitud humana o de hombre, tiene que ver con el mensaje de Jesús. La iglesia tiene que regresar a la predicación de Jesús. El mensaje de Jesús es lo que cambia, el mensaje de Jesús es lo que transforma, el mensaje de Jesús es lo que da vida. Creo que hasta los hermanos cristianos dijeron: yo me voy a entregar, porque Pedro está diferente. No puedo creer que Pedro esté hablando así. No sé qué le pasó a ese hombre. Antes era una gallina cacareca y ahora es un gallo predicador. Lea lo que hicieron después que recibieron las investidas del poder de lo alto. Después que fueron llenos del Espíritu Santo, nadie los detuvo, nadie los paró. Ahora es importante que no nos desviemos del mensaje de Jesús. Así que quiero decir algo públicamente. Y no tengo temor a decirlo. Escúcheme bien. Y este anuncio se lo hago al mismo Satanás y a todos sus demonios. No piense, Satanás, que vamos a desviarnos del mensaje de Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, me he propuesto a presentar y a predicar a Cristo y a este crucificado. Lea su Biblia, la influencia que tienen 120 hombres que empiezan a predicar en toda Judea. Nuevamente el Espíritu Santo les vuelve a hablar y le vuelve a confirmar la palabra de Jesús. Y ahora le dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea. ¿Y hasta dónde? ¿Y hasta dónde? Ser testigo de Jesús no es otra cosa que predicarle a Él, testificar de su poder, testificar de su grandeza. Entonces pónganme Hechos 1, 9, 8 y 9, por favor. Este verso de Hechos se conecta directamente con el mismo mandato que Jesús nos dio en Marcos 16, 15. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A toda criatura, a toda persona. El plan de Dios es leudar el mundo entero con el mensaje de Jesús. Con el mensaje de Jesús. Léalo. Inmediatamente ellos empezaron a tener una influencia en Judea, en Samaria, en Jerusalén. Pero lea su Biblia que ellos se quedan en Jerusalén y dice: desde aquí vamos a nosotros a influenciar. No tenemos que salir. Vamos a quedarnos en Jerusalén. El grave problema de la iglesia ahora es que quiere quedarse en cierto nivel y no quieren asumir un compromiso mayor que el que Dios. Tú piensas que Dios nos dio solamente un radio de acción en 4 paredes. La iglesia ha estado encerrada en 4 paredes por muchos años.
Óigame bien lo que pasó después de 100 años. Después de 100 años, Dios les dice: no salieron de Jerusalén. Los apóstoles se quedaron toditos en Jerusalén, dirigiendo todas las operaciones de la iglesia. Pero empezaron a decir: no es posible que una clase de gente reciban al Espíritu Santo. Ellos no pueden porque no son de nuestro pueblo, no tienen nuestras tradiciones, no tienen nuestras prácticas. Si lee la historia se da cuenta que Dios permite una gran persecución sobre toda la iglesia en ese tiempo, y fueron esparcidos. Inmediatamente el libro de los Hechos relata y narra de que hay una persecución terrible contra la iglesia. Usted puede decir: el diablo me persigue, el diablo me ataca. Pero tal vez sea Dios permitiendo para que la iglesia vaya a un nuevo nivel de fe y de influencia. Recuerde que la misma palabra dice: si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Si la luz deja de brillar, o si la luz se pone debajo de un cajón, ¿a quién va a alumbrar? La luz debe ponerse sobre la mesa para que alumbre todas las tinieblas. Ahora le digo: si la iglesia deja de ser luz, si la iglesia deja de ser sal, ¿qué garantía tiene el mundo de ser salvo? Entonces Dios dice: no quieren salir por la buena, saldrán por las malas. Y se levantó un rey llamado Nerón, que disfrutaba asesinar cristianos, que era un deleite para él sentarse en la arena y ver cómo destrozaban animales, leones, a los cristianos. Un día en un árbol ahorcaron a cristianos y les prendieron fuego, y en la noche se veía un árbol con muchas cosas guindando, quemándose. ¿Por qué le digo esto? Porque no importa que el hombre se oponga al plan de Dios, Dios siempre va a hacer su voluntad. Y no importa quién se oponga o quién diga que no, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en este país. Y Dios cumplirá su propósito en el mundo entero. Ahora, para aquellos que dicen: no, es que nosotros nos vamos a salvar de chiripa y seremos 3 gatos los que nos vamos al cielo y los demás toditos al infierno. Le explico algo. Lea su Biblia, léala desde el Génesis y vea cuando Dios ha perdido una batalla. No ha perdido ni una batalla. A Él se le conoce como Jehová, Dios de los ejércitos. Y si no ha perdido ninguna, esta última y gran final batalla tampoco la va a perder. Va a haber un montón de gente salva. Van a haber naciones salvas. ¿O no ha leído Apocalipsis que dice: y las naciones que fueron salvas? No lo he leído. Y las naciones que fueron salvas, lo dice su Biblia en Apocalipsis. Eso me da a entender que pudiera darse que una nación entera, o en su gran mayoría, pueda salvarse por la predicación del Evangelio. Y usted no me puede obligar a mí a que yo no piense que Venezuela es una de esas naciones que la Biblia menciona. ¿Alguien lo cree en esta mañana? O sea, es matemática. Saque la cuenta. Dios ganó la primera batalla, la ganó y la sigue ganando. Después en el pueblo, cuando estaba en Egipto, lo sacó de esclavitud, lo sacó con brazo fuerte, lo llevó a Canaán. Y entonces todas estas batallas continuamente Dios las ha ganado. No ha perdido ni una. Y esta última y gran batalla, créame,
Le vamos a dar la peor barrida a Satanás. Va a haber una manifestación de salvación en el mundo entero. No, pastor, pero es que a mí me gusta el juicio, a mí me gusta el infierno para la gente. Bueno, si a usted tanto le gusta, váyase usted allá y déjeme a mí hacer mi trabajo de salvación. Mire, Pablo cuando lee la carta dice, se lo ruego, lo he escuchado, reconciliados con Dios. Cuando habla de que somos embajadores por medio de Cristo, reconciliados al mundo con Dios, rogados, reconciliados con Dios. ¿Sabe lo que está haciendo ese hombre? Mire, me pongo de rodillas, se lo ruego, conviértanse, arrepiéntanse, se lo suplico. Si hoy hubieran predicadores con esta pasión de Pablo, la iglesia entró en una total persecución. Los apóstoles nombraron escoltas y guardaespaldas y dijeron: nosotros nos quedamos aquí rezagados en Jerusalén, no salimos para ninguna más parte. Dios le revela algo a Pedro y le muestra un lienzo grande. Él ve la visión y le dice: Señor, eso es inmundo, mi doctrina no me lo permite, mi formación judía. Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo santifico, Pedro. Mata y come. Pero de alguna manera Dios se dio cuenta que con Pedro no iba a poder llegar tan lejos.